Un buen día, honrado por la invitación del Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia para el tema de aerobiología. Vamos a hablar un poco acerca de este tema que tanto impacto tiene sobre las enfermedades alérgicas, el cual es el día a día para el manejo de estas enfermedades, y debido a que el polen, el conocimiento de las enfermedades alérgicas requiere una necesidad importante del conocimiento de las causas, y si enfocamos las causas, además de los aspectos inmunológicos que son de suma importancia, también conocer las causas de esta reacción inmunológica es debido a un factor, a una reacción que usualmente está asociado a factores externos, entre ellos quizás los más importantes, los pólenes del ambiente. Empezando con esto, no es un estudio nuevo. De hecho, la parte de investigación que se trató de hacer esta correlación precisamente entre el polen y los aspectos ambientales y las enfermedades alérgicas viene desde hace centurias. De hecho, Rhazes en el 865 después de Cristo empezó a investigar y a tratar de relacionar qué existía realmente cuando se daban las temporadas de floración de algunas plantas, y veía que algunas personas empezaban a presentar algunos síntomas. Más adelante él lo consideró que era un efecto directamente con las flores y lo llamó fiebre de las rosas como tal. Pasaron algunas centurias y más adelante Leonardo Botelho considera que en efecto las rosas daban un proceso de enfermedad y generaban una cantidad de síntomas en las personas que respiraban, porque lo asociaban directamente en la época de floración, en primavera, en la parte europea. Más adelante, en esta misma temporada, cuando las ciencias dan auge a las relaciones entre efectos de salud con factores externos, Jean-Baptiste Van Helmont habla también del catarro del verano. Dice, ya no solamente quizás se relaciona con las flores, sino que más que todo es quizás la temporada del año como tal. Darwin, de igual forma, tomó muestras de polvo para tratar de hacer esta correlación entre las enfermedades y finalmente el impacto sobre las vías respiratorias. Louis Pasteur, de igual forma, ya por los años de 1800, tomó muestras del aire de diferentes lugares y existió y corroboró esta relación que existía entre virus, bacterias, así como las concentraciones que podían darse en diferentes lugares como tal. No fue hasta que Pierre Michel, allá por los años de 1900, a inicios de esa centuria, analizó las muestras del aire del centro de París y las comparó con las tomadas en un parque a unos cuantos kilómetros de distancia, y encontró que muchas bacterias, muchas esporas y otros aspectos biológicos se encontraban más en las ciudades que en el parque. También observó, quizás la importancia de estos estudios fue que observó las diferencias entre cada una de las estaciones. Más adelante, unos años después, John Bostock, que es considerado el padre quizás de la aerobiología, y da un artículo muy interesante, publica un artículo muy interesante en Nature y dice, existe una relación directa entre factores ambientales y aspectos biológicos de enfermedades, es decir, la correlación entre un aspecto ambiental con un aspecto de salud, y se dio a la tarea de buscar pacientes en Inglaterra. Fue una tarea muy difícil para él, ya que pudo encontrar únicamente 28 pacientes en Inglaterra que podían dar esa relación directa. Obviamente no se conocían ni se contaban con las herramientas para un estudio aerobiológico en forma. Charles Buckley, años más adelante, realizó la primera prueba cutánea, ya que los estudios de Bostock decían existe relación directa entre un aspecto ambiental y un aspecto en salud como tal. Buckley vino, buscó los extractos, sacó estas flores,
las puso en una solución e hizo una prueba cutánea, lo que consideramos quizás los principios de las pruebas cutáneas o los prick test que realizamos en la actualidad, con un extracto bastante rústico, pero sí encontró que estos pacientes presentaban de forma inmediata reacción ante el aspecto ambiental ya realmente identificado y el extracto purificado, lo que él pudo purificar, y dijo, ¿saben qué? Existe una relación directa como tal. Inmediatamente después publicó el primer ensayo, de igual forma apareció en revistas de importancia clínica de la época, en revistas de divulgación científica, y mencionó que los captadores eran algo realmente importante y necesario para poder hacer esta relación entre lo que se encuentra en el ambiente y finalmente lo que impacta sobre la salud. Tomando estos principios, Fred Meyer en 1930 hizo un experimento, una proeza quizás en su año. Tomó un avión y dijo, vamos a tomar un avión transatlántico, ayudado con Charles Lindbergh, y tomó muestras de la atmósfera a lo largo de un vuelo que salió en Maine hacia Dinamarca. Lo que hizo, abrían las ventanillas del avión y sacaban las laminillas y veían que se impactaba. Al final encontró una gran cantidad de esporas, de algas, pólenes, insectos inclusive, y decían, oigan, estamos encontrando insectos que se encuentran en América con insectos que se encuentran en Europa, en este vuelo transatlántico. Todos estos hallazgos fueron publicados de igual forma en Nature en el año de 1917, y fue un impacto, una revolución en el conocimiento de las enfermedades alérgicas que se tenía en el momento. Actualmente la aerobiología ha sido muy dinámica, han habido muchos cambios. Contamos en la actualidad con estudios muy serios, investigadores que dan su tiempo y su vida enfocados al estudio del aspecto ambiental, los aspectos biológicos con los impactos en la salud. Actualmente es considerada una ciencia está relacionada con múltiples disciplinas, es una ciencia multidisciplinaria, que ya no solamente se enfoca al aspecto biológico, sino que también a los aspectos de particulados, de sustancias que se encuentran en el ambiente y que todos los seres vivos finalmente estamos en contacto con ellos. El proceso aerobiológico como tal es un proceso que tiende a estudiar diferentes aspectos de la forma en cómo estas sustancias se dispersan en el aire, es decir, cómo se transportan. De igual forma, cómo éstas se depositan en diferentes organismos. Recordemos que todo lo que se encuentra en el ambiente finalmente va a estar en contacto con estructuras inertes, con organismos vivos. Algunas de ellas se van a depositar. Estas, con las corrientes de aire y los vientos que existen en el ambiente, en la atmósfera como tal, se van a resuspender, van a volver a ser transportados. De igual forma, buscamos los lugares donde se producen estas sustancias, es decir, la producción y la liberación, y de igual forma volvemos otra vez al transporte, suspensión y redisposición de estas sustancias como tal. El estudio que más importancia desde el punto de vista clínico y mayor importancia para el alergólogo o los médicos que tenemos contacto con pacientes alérgicos es la aeropalinología. Esta es la disciplina dentro de la aerobiología que va a estudiar a los granos de polen en las capas bajas de la atmósfera. Se ven todas las fuentes, tanto la fuente de origen, la liberación, modos de dispersión, la depositación y de igual forma el impacto que pueda llegar a tener. Y desde el punto de vista clínico, la especialidad de alergia hace esta correlación entre la parte aerobiológica, la aeropalinología como tal, y el aspecto de impacto sobre la salud. La aerobiología como tal es un estudio, es una ciencia, es una
una ciencia multidisciplinaria que vamos a tratar de enfocar cuáles son los aspectos que esta ciencia va a estudiar. Primero necesitamos ver cuál es el origen. ¿Cuál es el origen de estas sustancias transportadas? En este caso, el polen. El polen como tal es el gametofito masculino que tiende a transportarse hasta el gameto femenino como tal para su fecundación. Es decir, el polen como tal no es una fuente de enfermedad, no es que las plantas liberen polen con el afán de hacer un daño como tal, lo hacen con el afán de reproducción, con el afán de completar su ciclo biológico. Este polen, cuando una vez es liberado, va a tratar de alcanzar su función biológica, y para ello las plantas utilizan una serie de mecanismos para lograr que el gametofito masculino llegue hasta el gameto femenino como tal. Por lo tanto, las plantas utilizan una serie de estrategias biológicas. Si la planta se encuentra en lugares donde la cantidad de insectos que puedan ayudarle a transportarlo son bajas, pues la planta busca otras fuentes de fecundación. Recordemos que las plantas van a utilizar diferentes estrategias dependiendo el ambiente, es decir, se adaptan de forma directa a las condiciones ambientales. Aquellas plantas que utilizan insectos para el transporte de sus pólenes, como las abejas, mosquitos, murciélagos inclusive, se llaman plantas entomófilas, es decir, transportan o se ayudan del transporte de su polen a través de insectos como tal. Pero de igual forma existen algunas plantas que buscan el apoyo de otras condiciones ambientales, como el viento, y a estas se conocen finalmente como dispersadores anemófilos, es decir, utilizan el viento como estrategia como tal para su dispersión. Existen plantas que buscan también, en momentos el viento es favorable, en momentos los insectos son favorables, y algunas especies aprovechan de estas condiciones. A estas se le conocen ambifilas, es decir, pueden utilizar insectos o pueden utilizar el aire para la dispersión. Muchas de estas plantas que dispersan este polen, recordemos que este polen es un organismo biológico con estructuras muy desarrolladas y ampliamente, con una estructura muy compleja, debido a que tienen que proteger este material biológico que es de suma importancia para la planta para llevar a cabo su fin. Por lo tanto, el polen está constituido por una serie de estructuras. En este caso observamos, en el caso que estamos viendo, un poro, es decir, donde va a salir el tubo polínico para llevar a cabo el cambio de gametos, el intercambio de gametos. Este polen va a tener unas estructuras especializadas para tratar de poder, además de transportarse, poder sobrevivir. Recordemos que finalmente el objetivo de la planta es la fecundación como tal. Por lo tanto, va a proveer al polen de una serie de estructuras especializadas para poderse transportar. Si es por insectos, ¿qué va a hacer? Pues va a producir una cantidad de azúcares o carbohidratos para que se le peguen a los insectos en sus patas o en sus vellos de las patas y pueda ser transportado. De igual forma, va a hacer que las plantas den olores atractivos o aromas atractivos para que lleguen insectos. Entre más insectos llegan, cumplen de mejor forma el transporte del polen. Cuando la planta ha optado por las condiciones ambientales o durante su desarrollo ha optado por el transporte anemófilo, es decir, por el aire, busca que este polen sea liviano, porque si es un polen muy grande va a tender a llenarse de humedad por la cantidad de humedad ambiental y va a precipitarse y no va a cumplir la función biológica. Por lo tanto, los polenes anemófilos tienen algunas características. Usualmente son livianos, son pequeños, tienen estructuras que ayudan al transporte por el aire y está constituido de igual forma por estructuras externas e internas para protegerlo, para tratar de evitar que sea destruido o afectado por las condiciones ambientales con las cuales se interrelaciona. Este polen contiene algunas estructuras como la exina,
que es considerada una de las estructuras biológicas de mayor fortaleza. Son altamente fuertes estas estructuras, ya que permiten al polen ser viable a pesar de las condiciones ambientales, las presiones atmosféricas, la humedad, el intercambio o la interrelación con otras sustancias hacen que este polen no se rompa. La actina, que está en la parte interna de estas capas superficiales y se encuentra directamente adherida al citoplasma. Hay otros pólenes que tienen estructuras especializadas, sacos polínicos o reticulados o ornamentación diferente para ayudar a permitirle el transporte como tal. Los granos de polen, finalmente, de las especies anemófilas, se emiten hacia la atmósfera y estas son capaces de poder generar problemas de salud. ¿Por qué? Porque los organismos vivos, principalmente los mamíferos o aquellos que tenemos una respiración activa, entre ellos los humanos, vamos a estar en contacto, vamos a estar inhalando estas partículas de forma continua y constante. Algunos de estos partículas polínicas, como son livianos, son pequeñas, pueden atravesar perfectamente las mucosas y llegan usualmente hasta a depositarse inclusive en el sistema respiratorio tanto superior como inferior, o este sistema respiratorio único como lo conocemos actualmente. La enfermedad que genera el polen como tal en los pacientes o en las personas que somos susceptibles o son susceptibles a ellos se conoce como polinosis, es decir, esta entidad que consideró Buckley y que le costó muchos meses conseguir estos pacientes para poder asociar entre la enfermedad y el síntoma, actualmente es considerada como la polinosis. Todos los trastornos inmunológicos o estas interacciones inmunológicas o activación del sistema inmunológico con las sustancias ambientales está relacionada de forma directa con las proteínas, con el aspecto proteico que contienen estas estructuras de polen como tal. Por lo tanto, la polinosis va a provocar o es la relacionada o la causante de un porcentaje muy alto de las enfermedades alérgicas. Se considera que hasta el 50% de toda la población alérgica está relacionada a un polen como tal. Esto va a depender, por supuesto, de las concentraciones que se encuentren en cada uno de los lugares donde converge la planta con el humano en este caso. La polinosis como tal afecta al 15% de la población sensible al polen. El 15% me refiero que son alérgicos únicamente al polen, y más del 50% en algunos estudios entre la relación entre otros aspectos polínicos y otros aspectos que también, otras sustancias que también estamos en contacto, como los hongos, los ácaros del polvo, las faneras de animales. Pero un 15% son sensibilizados únicamente al polen como tal en algunos estudios, principalmente europeos, donde se han realizado. Esto va a generar una serie de síntomas o una serie de afectaciones, como el contacto con las conjuntivas, y los alergólogos conocen muy bien que este contacto genera irritación y activación del sistema inmunológico, generando este proceso inflamatorio, iniciando el proceso de conjuntivitis con los síntomas que esto genera. En las mucosas respiratorias puede producir afectación tanto en nariz como en la parte del árbol bronquial, un proceso inflamatorio de igual forma. Por lo tanto, muchos pacientes o muchos médicos hacemos la relación directa en que los síntomas se ven aumentados en la temporada de polinización. Esto, como he mencionado en minutos atrás, está relacionado de forma directa entre la fuente de emisión, la concentración y el periodo de exposición.
En algunos lugares, los periodos de primavera e invierno son cuando se ven exacerbados o aumentado la cantidad de síntomas en los pacientes polínicos o sensibles a estas especies. ¿Por qué razón? Porque es donde se encuentra principalmente la mayor cantidad de polen suspendido en la atmósfera. Pero esto también está influido de forma directa o influenciado de forma directa por la temperatura, la velocidad del viento, también aspectos como las lluvias, ya que recordemos que el polen por sus propias estructuras, al tener mayor humedad en el ambiente, va a llenarse de agua y va a tender a depositarse, a caer como tal. Pero en aquellos días cuando hay muy fuertes vientos, el polen se vuelve a resuspender. Recuérdense que por las capas que contiene este polen que lo protege, el polen en algunas ocasiones puede seguir siendo viable, la proteína sigue siendo viable, únicamente se depositó en calles o en plantas o en algunos otros objetos inertes, se queda depositado y cuando se seca y hay viento se vuelve a resuspender. De igual forma, las temperaturas, cuando la temperatura es inferior a los 10 grados, suele inhibir la emisión. Los árboles consideran que no es buen momento para emitir el polen debido a que no están las condiciones ambientales necesarias y las plantas disminuyen la emisión, pero de igual forma, en lugares muy templados, algunas especies de plantas o árboles han tratado de hacer modificaciones. Recuérdense que son organismos vivos, de igual forma cambian y van desarrollándose, van evolucionando. Algunas plantas han evolucionado que a pesar de que hay temperaturas bajas, aún así emiten considerables concentraciones de polen. A diferencia de lo que se consideraba hace unos años atrás, de que existía una alergia en primavera y una alergia en invierno y que eran las plantas vistosas las que consideraban que daban los procesos de alergia. Actualmente, por los estudios de la aerobiología, se ha demostrado que cada especie tiene un periodo de polinización muy marcado. Algunas plantas utilizan estrategias de polinización en invierno, otras en primavera, otras en verano, otras todo el año como tal, porque las condiciones ambientales se los permiten, y otras han ido modificando estas condiciones debido a las condiciones climáticas. Lo que hablamos o lo que conocemos de cambios climáticos, aspectos contaminantes y otros aspectos atmosféricos, las plantas se ven influenciadas de forma directa también y han visto la forma de poder transportar su polen en mejores condiciones. Por lo tanto, lo que hace unos años atrás se consideraba que un árbol en particular únicamente polinizaba en invierno, actualmente vemos 2 o 3 picos de polinización en el año. Pero en general podemos afirmar que las condiciones ambientales están más relacionadas con algunas especies. Por ejemplo, las malezas en verano y parte del otoño, en las temporadas de lluvia, es donde más se observa las concentraciones de polen. De igual forma, las gramíneas en primavera y verano y algunos árboles en invierno y primavera, lo podemos decir quizás de forma general. Aquí podemos observar una lluvia, una tormenta polínica. Veamos en esta imagen cómo se observa un árbol, un Cupressus, donde libera todo lo que vemos, esta nube que parece smog. No es smog como tal, aquí vemos una lluvia de polen como tal, y veamos la cantidad enorme de polen que libera un solo individuo. Si vemos, y esto lo reproducimos en un bosque, en un parque, podemos darnos una idea de las altas concentraciones que esto puede dar. Aquí vemos cuando alguien lo mueve y vemos las grandes concentraciones, y esto va a afectar de forma directa al paciente sensible, y de igual forma a las personas que están en contacto puede generar sensibilizaciones a posterior. Vemos otras imágenes donde observamos estas lluvias polínicas. Finalmente, si ya conocemos que las especies polínicas
son importantes para la relación entre enfermedad y síntomas, exacerbaciones, crisis, etcétera, necesitamos conocer, y es de suma importancia conocer cuáles las condiciones ambientales. Desde el punto de vista aerobiológico, necesitamos obtener un pronóstico que nos dé la presencia y cantidad de un alergeno como tal. De igual forma, la relación entre la fuente de emisión y las condiciones meteorológicas. Es importante conocer si el viento cursa de norte a sur, de este a oeste, o simplemente existen vientos cruzados, porque eso nos va a dar una idea o nos va a dar un acercamiento a la relación entre síntomas y fuentes de emisión como tal. Para poder individualizar entonces esta precisión del polen responsable, la concentración polínica y las afectaciones individuales que vamos a tener en nuestros pacientes, es de suma importancia realizar estudios aerobiológicos. De igual forma, para conocer como especialistas en el campo de la alergia, conocer qué alergenos utilizamos para nuestras pruebas cutáneas y ver esta relación o esta asociación entre un síntoma y una especie, necesitamos conocer cuáles son los individuos biológicos que liberan el polen al ambiente y de quién se trata, es decir, poder identificar qué especie polínica es la responsable de la sensibilización de los pacientes. Muchas veces como alergólogos utilizamos extractos alergénicos de muy buena potencia, de marcas internacionalmente o nacionalmente reconocidas, pero finalmente no tenemos con precisión y conocer con precisión si este alergeno que estamos adquiriendo para tratamiento o para diagnóstico es realmente al que el paciente se expone. Vamos a hablar en unos minutos más algunas relaciones que puedan existir entre los llamados o famosos llamados cruces alergénicos. Esto es debido a las especies biológicas que liberan y sus relaciones filogenéticas que presentan. El aspecto inmunológico ya lo conocemos y otros expertos han hablado también para el Consejo Mexicano de Alergia acerca de la relación y los efectos directos, cómo se activan los fenómenos inmunológicos. Recordemos que el alergeno va a penetrar a las vías respiratorias, inmediatamente va a ser reconocido por este sistema inmunológico y va a empezar a generar una serie de fenómenos inflamatorios o una serie de fenómenos que finalmente dan como resultado la sensibilidad del paciente alérgico como tal. Por eso es necesario, además de los aspectos inmunológicos que son de suma importancia para conocer cuáles son todas las activaciones que se llevan a cabo a nivel celular, para conocer cómo es que este sistema inmunológico está actuando frente a esta sustancia. De igual forma, es también muy importante conocer cuáles son los lugares donde residen nuestros pacientes, donde reside la población, hacer un interrogatorio muy dirigido y minucioso, cuáles son las características de vida del paciente, en qué momento se presentan los síntomas, si los síntomas aumentan o disminuyen en alguna temporada del año, si se repiten en la misma época del año, durante un periodo de tiempo prolongado, es decir, en 5 años siempre en una temporada del año se incrementan estos síntomas. Es también importante conocer si las personas están en contacto de forma directa con la fuente de emisión, es decir, si viven en el campo, en un área rural o viven en ciudades, porque esto también está relacionado con las concentraciones de pólenes en el ambiente. Y finalmente, conociendo las fuentes de emisión, conociendo los síntomas del paciente, nos vamos hacia el diagnóstico como tal, con pruebas dirigidas para nuestras poblaciones como tal. El tratamiento de la polinosis, además de los medicamentos que conocemos o que otros expertos han hablado, como el uso de antihistamínicos, antiinflamatorios, obviamente el manejo integral de esto lleva la inmunoterapia,
con el tratamiento de alergenos hacia la sustancia que va dirigida. De igual forma, tenemos que ayudar al paciente, no solamente con los fármacos, no solamente con el apoyo de la inmunoterapia, que es el único que es capaz de cambiar el curso normal de la enfermedad, pero también tenemos como médicos la responsabilidad de ayudar al paciente y explicarle cuál es la causa de sus síntomas, explicarle si es alérgico a un polen, en qué momentos va a estar más expuestos, y por lo tanto podemos decirle al paciente que la sensibilidad que él presenta está relacionado a un factor ambiental, y también ayudarle cómo vamos a poder reducir esta exposición o cómo ayudarle a que mejoren sus síntomas, además del tratamiento farmacológico, a través de una serie de medidas ambientales, como no realizar actividades físicas en lugares abiertos en determinadas horas, estudiar de igual forma en qué momentos se exacerban los síntomas, y si conocemos la fuente de emisión y si sabemos que las concentraciones de esta especie están elevadas en algún momento del año, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ayudar al paciente para que disminuya la exposición. Como médicos nos preparamos para utilizar medicamentos para evitar crisis, es decir, ya no un tratamiento únicamente enfocado al síntoma, sino que a la prevención como tal. Podemos detectar nuevos granos de polen alergénicos. Esto ha sucedido últimamente en las grandes urbes. ¿Qué ocurre? Muchas veces las autoridades utilizan o se hacen por cuestiones políticas o por cuestiones ambientales, empiezan grandes campañas de reforestación. Algunas de estas campañas, obviamente plausibles todas, porque son campañas que ayudan a mejorar las especies biológicas del ambiente, pero las autoridades desconocen que algunas de las especies con que se hacen estas nuevas reforestaciones pueden ser potencialmente alérgicas o alergénicas, especies potencialmente alergénicas. ¿Y qué ocurre? Transportamos una especie que quizás no es endémica de una región, y porque las consideraciones políticas, sociales o por el capricho en algunas tristemente en algunas ocasiones por parte de las autoridades, hacen reforestación de parques con especies que antes no se encontraban. ¿Qué va a ocurrir si estas plantas llegan a desarrollarse y alcanzar la vida adulta? Dentro de unos años, estas plantas empiezan a desprender o a liberar polen al ambiente, y todas las personas que se encuentran expuestas van a empezar a sensibilizarse, y aquellos potencialmente alérgicos por los múltiples factores que involucran el desarrollo de estas enfermedades, están en contacto con una nueva sustancia, y es posible que en un futuro cercano o un futuro inmediato estas personas tengan nuevas sensibilizaciones. Y si como yo como alergólogo no utilizo los extractos actualizados, pues vamos a estar en un subdiagnóstico o un diagnóstico no completo. Por eso es importante conocer los recuentos de pólenes. De igual forma, vamos a hablar un poco que no solamente afecta el conocimiento de la flora polínica al paciente, sino que también impacta sobre las autoridades y sobre los médicos que dedicamos nuestras vidas al tratamiento de estas enfermedades, ya que podemos realizar un mejor diagnóstico si conocemos las concentraciones de una o de diferentes especies, podemos regular el consumo de medicamentos con los impactos económicos que esto representa, de igual forma hasta planificar viajes. Podemos decirle al paciente que disminuya o que planifique algunos viajes por las temporadas de polinización, tomar medidas para disminuir el contacto con el polen. También vamos a poder conocer el periodo en que se comenzarán los individuos sensibilizados a un polen a manifestar los síntomas, y prepararnos y decir, vamos a tener un incremento en nuestro servicio de alergia de un 25%, porque la prevalencia que tenemos de sensibilización hacia un determinado polen es
de un 25%, por poner este ejemplo, y sabemos de que ya empezó a polinizar esta especie, podemos tener un incremento de esa magnitud. O de igual forma con especies de plantas, malezas o pastos, o la combinación de ellas. El estudio que se realiza para la identificación de pólenes a través de la aerobiología está constituido por un equipo multidisciplinario que ayuda a identificar el polen del ambiente. Aquí podemos observar unas imágenes muy bonitas tomadas con microscopía electrónica de algunas especies de árboles. Aquí podemos observar otras con su reticulado, y para esto utilizamos una serie de herramientas, entre ellas las trampas de esporas y hongos, o las trampas aerobiológicas, como este equipo Hertz que tenemos acá. Este es un equipo tipo Hertz. Y este equipo multidisciplinario se ha desarrollado no solamente en otras latitudes, como en Europa, que tienen más de 25 años de estar monitoreando los aspectos ambientales. En otros países de América, Estados Unidos, tendrá al menos 20 años de monitoreo completo, pero México no se ha quedado atrás. México también ha sido pionero en América Latina, junto con quizás Argentina, un poco Colombia, donde se ha tratado de identificar y se ha montado una red de monitoreo ambiental, una herramienta más que tenemos como alergólogos para poder identificar qué especies son las que se encuentran en nuestra región. La Red Mexicana de Aerobiología nació ya en el año 2008 y en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en la Ciudad de México, y se inició este proyecto. Se empezaron a tener una serie se empezaron a colocar una serie de muestradores de forma inicial en la Ciudad de México. Actualmente ya contamos con otros estados como Toluca, como Sonora, como Baja California, donde trabajamos de forma conjunta con los investigadores de diferentes universidades para tratar de identificar qué se encuentra en cada región, y próximamente también en otras ciudades del noroeste y sureste del país. Actualmente contamos con estas estaciones, más la de Sonora y Baja California, que trabajamos también de forma conjunta. Y para ello realizamos una serie de técnicas para poder estandarizar que las mediciones de polen que nosotros tengamos sean las más certeras posibles, o que sean confiables. Y para esto utilizamos de forma conjunta con la red mexicana, a través de la red americana de aerobiología y la red española de aerobiología, hemos realizado alianzas para poder estandarizar nuestra metodología. Esto lo logramos a través de una serie de estrategias para que conozcamos que las concentraciones que captan nuestras trampas sean las que realmente son las que impactan a la población. Para ello utilizamos diferentes puntos de monitoreo, colocamos trampas de tipo Hertz, en este caso de la marca Burkhardt. De igual forma, hacemos la captación a través de una cinta Melinex que está impregnada con silicona fluida como una sustancia adhesiva. Acá tenemos uno de nuestros mostradores. Este es un tambor que tiene un mecanismo de reloj que da un giro de alrededor de 2 milímetros por hora, tiene una autonomía de 7 días, este es un monitoreo continuo, es decir, es 24/7, 24 horas al día por 7 días, por 365 días al año. Aquí vemos el ejemplo de cómo se adhiere en todo el particulado, y esto es finalmente lo que se lleva al microscopio para su lectura. Aquí observamos de igual forma este tambor, la boquilla de aspiración, que tiene un aire aspirado de 10 litros por minuto, muy parecido a la respiración humana. Hacemos posteriormente a la captación el retiro de esta cinta,
la coloreamos y la fijamos para evitar la contaminación con hongos y otras sustancias, y la vemos al microscopio a través de un aumento de 40 por, hacemos lecturas longitudinales y finalmente aquí vemos cómo se coloca la cinta, cómo se pone el adhesivo. Aquí observamos el mecanismo de reloj y aquí tenemos nuestras laminías finalmente para observarlas a través de un microscopio. Es lo que se hace a través de la Red Mexicana de Aerobiología y también las redes asociadas a estas. Finalmente, ¿qué obtenemos? Finalmente de esta cinta obtenemos una serie de imágenes que cada una de ellas representa o puede representar a diferentes especies polínicas que se encuentran en el ambiente. Aquí tenemos el caso de algunas especies. Un alnus, aquí observamos unas compuestas, observamos un fraxinus de igual forma. Estas imágenes ya han sido limpias, ¿verdad? Y se observan muy bonitas, pero en el ambiente, en la vida real, no observamos esto. Aquí tenemos unas imágenes reales de nuestros muestradores. Este es un campo a las 4 de la mañana. Vemos cómo se observa, veamos la diferencia de este campo a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, observamos una cantidad de particulado. A la 1 de la tarde, aquí observamos una espora de hongo. Y a las 2 de la tarde cómo se va observando estos cambios. Por lo tanto, es un estudio dinámico donde necesitamos realmente conocer cada una de las especies para poder dar estas imágenes. Y al final hacemos un conteo y damos concentraciones. Aquí observamos algunas de las más importantes, como el fraxinus, tenemos un ligustrum, tenemos un alnus por acá, tenemos un pino con sus características bolsas transportadoras. Aquí observamos un quercus, un populus, un casuarina y otras especies de mucha importancia y muchas de ellas con un impacto directo en la polinosis. Aquí observamos otras imágenes como las quenopodiáceas con sus características multiporos que presenta. Observamos igual otras compuestas, unas asteráceas, una artemisa, una ambrosía, entre tantas. Al final quedamos, al final de hacer este estudio, hacer el conteo campo por campo, en aspectos horarios, recordemos que hacemos conteos horarios de estos y finalmente hacemos el conteo de días y tenemos al final las taxas que logramos identificar. Actualmente México ya cuenta con el primer calendario polínico, es decir, que cumple las reglas científicas de un calendario, 5 años de monitoreo constante y continuo. Este es un trabajo que se publicó el año próximo pasado, que vamos a poder tener también a disposición en el material de apoyo de este tema que se deja también en el Consejo Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia. Observamos que el fraxinus es quizás en la Ciudad de México, quizás el causante principal de concentraciones. Un 52% del polen captado durante un año correspondió al fresno. El cupresus le sigue con un 17.7%, el alnus con 6.84% y así vamos viendo cada una de las concentraciones de diferentes especies. Esto ha venido a ser quizás un parteaguas en la práctica clínica inclusive del alergólogo, ya que muchas veces utilizábamos alergenos que no se encuentran representados en esta lista, y esto nos hace un cambio, nos debería de hacer un cambio como clínicos para poder utilizar únicamente las especies que realmente se encuentran presentes y tratar de separarnos de estos alergenos que muchas veces por cuestiones comerciales o por cuestiones de educación que hemos dentro de nuestra formación como alergólogos nos han dicho que utilicemos alguna u otra
tipo de extracto alergénico. Sin importar la marca de estos, finalmente es importante conocer que la especie que estamos utilizando o el alergeno que estamos utilizando para nuestras pruebas cutáneas o para nuestro tratamiento corresponda realmente a lo que se encuentra en el ambiente o lo que pudo haber sensibilizado al paciente. Tenemos variaciones estacionales, veamos en este calendario polínico cómo han ido cambiando las concentraciones, es decir, las especies aerobiológicas o las especies de plantas no mantienen una tendencia sin cambios, mantienen cambios importantes y dramáticos que están relacionados al aspecto biológico, a los cambios climáticos inclusive de cada zona. Podemos observar Coyoacán, el primer año de monitoreo fueron 68,000 granos que se contaron. Veamos el siguiente año, subió a 113,000, es decir, el doble de concentración, y en los últimos años vemos una disminución importante. Quizás 2014, desde el 2012 hasta el 2014-2015 y lo que llevamos del año 2016, aquí mencionamos este conteo parcial de 2014, no porque no se haya realizado los estudios, que los podemos ver semana tras semana en la página de la Red Mexicana de Aerobiología, sino que por cuestiones de monitoreo ambiental tenemos que dar datos de conteos al finalizar el año. Por lo tanto, año 2014-2015 fue el último que se realizó, y el año 2016, que es el que pronto va a aparecer también en un trabajo en futuras publicaciones. Vemos de igual forma en otra delegación cómo se observa este cambio. Veamos Coyoacán con 68,000 pólenes y Miguel Hidalgo 41,000, es decir, un 30% menos de concentración polínica. Y si nos vamos en los últimos años, cuando tenemos ya datos de Tlalpan o Iztapalapa o la zona norte de la Ciudad de México, vemos la diferencia entre 74,000 granos de polen totales a 23,000 que teníamos en la delegación o que tenemos en la delegación Coyoacán. O de igual forma, esta misma delegación, si la comparamos con Coyoacán o inclusive con Coajimalpa, vemos las diferencias enormes que existen, mientras que otras delegaciones con menos individuos en árboles o en especies polínicas hay una disminución importante. Aquí observamos las diferentes concentraciones de polen total, ya sí ya es hasta finalizar el año 2015, y observamos las diferencias de tendencias que se tienen en algunos momentos del año. Observamos cómo se ve en enero, la diferencia del siguiente año, y cómo se ha ido observando la tendencia en los últimos años. Estas tendencias son modificables en base a las condiciones ambientales que tenemos. Tenemos diferentes delegaciones, aquí tenemos Gustavo Amadero, otra de las delegaciones de la Ciudad de México, o la delegación Tlalpan de igual forma. Al final de todo esto, hemos tratado de dar un calendario de las especies que realmente se encuentran en la atmósfera de la Ciudad de México. No podemos hablar de otras ciudades como Sonora, como Baja California, donde también existen redes de monitoreo, también en el sureste del país, porque se necesitan o se requieren 5 años para tener estas imágenes de calendario, pero no es necesario esperar tanto tiempo. Con los monitoreos diarios nos damos una aproximación muy cercana de lo que realmente estamos en contacto. Aquí tenemos las concentraciones o el calendario polínico de los últimos 5 años de algunas especies. Aquí podemos observar cómo se desarrolla el Fraxinus, las cupresáceas, las rosáceas, el Quercus como tal, esta tiene una temporalidad mucho más estricta, no así, es el marcador, perdón, no así el Fraxinus, como vemos aquí en el caso del Fraxinus. Acá tenemos Fraxinus, observamos que antes se presentaba en unos meses del año únicamente,
y vemos que los periodos de, aquí está el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero, cómo se observa, pero veamos que en el transcurso del año el Fraxinus mantiene periodos de polinización, es decir, este Fraxinus ha cambiado su forma de polinizar, ya no solamente es en 2 o 3 meses del año, sino que tenemos diferentes picos en el transcurso del año, como observamos acá en esta imagen de nuestro primer calendario polínico. Estos son los tipos de vegetación que vamos a estar principalmente representados en la Ciudad de México. Los árboles ocupan el 95%. Vean la diferencia con Toluca, donde de igual forma estamos realizando estudios aerobiológicos. Aquí se observa un 83%, sigue siendo predominante, pero las plantas aquí se modifican. Ya no solamente son árboles, como casi en la Ciudad de México, que solamente el 5% representa otras especies entre malezas y pastos, sino que en Toluca tenemos el 17%, muy parecido a lo que se observa en Cuernavaca. Y en la ciudad de Puebla, donde últimamente hemos realizado estudios aerobiológicos, vemos que el 95% está constituido por árboles, muy parecido a lo que se ve representado en la Ciudad de México. Vemos las diferentes variabilidades estacionales. Este es el caso del Fraxinus que platicábamos hace unos minutos atrás, donde se observa cómo en el mes de diciembre empieza a aumentar las concentraciones, desde noviembre las empezamos a encontrar, y las concentraciones más altas se observan hasta por el mes de finalizar el mes de febrero. En marzo vuelve a bajar, en junio tenemos otro pico, y estas temporalidades o estas variaciones estacionales están relacionadas principalmente con los cambios que están haciendo estas plantas para adaptarse a las nuevas realidades climáticas de las ciudades donde vivimos. Todas estos datos que presentamos, finalmente lo representamos de una forma amigable para que sea más fácil de entender, tanto por el paciente que está monitoreando cómo se encuentra las concentraciones polínicas, así como otros usuarios que puedan observar cómo están las concentraciones. Y para ello nos basamos en los lineamientos de la Academia Americana de Asma, Alergia e Inmunología Clínica de Estados Unidos, en los cuales vimos que las concentraciones bajas se les designó un color y que se encontraban por debajo del percentil 50, y a estas pusimos un color verde para ellas. Las concentraciones moderadas pusimos una concentración, aquellas que se encontraban entre el percentil 50 y 75 pusimos un color amarillo, y las rojas para las concentraciones muy altas, y las muy altas una estrella roja, de igual forma con un punto negro para representar que se encontraban concentraciones arriba del percentil 99. ¿Cuál es la importancia de conocer las concentraciones? Recordemos que la concentración está relacionada de forma directa con la sintomatología. Aquellos pacientes que presentan síntomas estacionales con concentraciones arriba o debajo del percentil 50 son pacientes muy sensibles a estos. Esto lo confirmamos con la prueba cutánea. Si tenemos una prueba cutánea la cual nos dio una positividad muy alta o una reactividad muy alta al aplicar nuestro alergeno, conocemos que con concentraciones bajas este paciente ya va a presentar síntomas. Va a empezar con síntomas probablemente leves o moderados, pero son capaces de despertar ya una respuesta sintomática alérgica. Mientras que aquellos pacientes que tenemos con pruebas cutáneas, tanto in vitro como in vivo, quizás con sensibilidades leves o moderadas, van a presentar síntomas únicamente cuando las concentraciones se encuentren o moderadas o muy altas, o altas en su defecto, y estos pacientes únicamente son aquellos que dicen estoy bien prácticamente todo el año, llego al mes de enero, llego al mes de febrero o el mes de mi sensibilización y empiezan mis síntomas a presentarse. Pasa esa temporada y desaparecen. Quizás este paciente presenta sensibilidades bajas o moderadas para una especie polínica como tal.
Finalmente, aquí tenemos uno de los calendarios que se dan de forma semanal. Esto corresponde a la primera semana del mes de enero del año 2017, la última semana, perdón, del mes de enero del año 2017, en las cuales se observa una serie de concentraciones. Y aquí están los calendarios que platicábamos, las concentraciones en base a colores. Vemos que en el caso de la estación Gustavo Amadero se encontraba en niveles altos los alnus, los fraxinus o los fresnos en concentraciones altas y moderadas, a diferencia de la estación Miguel Hidalgo, en las cuales se encuentran concentraciones altas prácticamente de fraxinus. Los cupresus se encontraban básicamente moderados y altos en Gustavo Amadero y Miguel Hidalgo en concentraciones moderadas. Vemos cómo va cambiando si el paciente reside en alguna de estas delegaciones o se transporta a alguna de estas delegaciones, va a incrementar los síntomas cuando llega a este lugar. Por eso es la importancia de conocer realmente qué se encuentra en el ambiente que estamos respirando y el monitoreo continuo. No solamente decir, ya conozco las especies que se encuentran, vimos el calendario, sé qué especies hay, modifiqué mis pruebas de alergia, sino que es necesario, como especialistas en alergia e inmunología clínica, conocer las concentraciones y las implicaciones clínicas que puede tener para la población sensible a estas especies. Tenemos una serie de formas de difusión. Estas son las que presenta la Red Mexicana de Aerobiología a través de las redes sociales, a través de páginas de internet, en las cuales podemos ir monitoreando estas concentraciones de forma en tiempo real o de forma semanal. Todos estos datos actualizados de la presencia de pólenes son una herramienta invaluable, una herramienta muy valiosa para la gran correlación que existe entre síntomas alérgicos y el tipo de polen, su concentración en la atmósfera, y finalmente esto nos va a ayudar a dar un diagnóstico. Si damos un seguimiento de estas concentraciones, nos va a ayudar a dar un diagnóstico y un tratamiento preciso y establecer de igual forma quizás medidas de prevención adecuadas en un futuro para la población sensible. ¿Cómo podemos disminuir estas exposiciones? Hablábamos hace unos minutos atrás de darle información al paciente para que disminuya la exposición directa en los días con mayores concentraciones, pero ¿qué podemos decir acerca del comportamiento del polen en la ciudad? El comportamiento, hablando de los temas aerobiológicos, no es igual el comportamiento que se presenta en una ciudad con múltiples edificios que una ciudad pequeña o en áreas rurales del país o en ciudades relativamente pequeñas. ¿Qué ocurre? En el interior de las ciudades, la concentración de granos de polen se ve impactada de forma directa por el efecto de barrera que producen los edificios. Vemos que las fuentes de emisión, usualmente en las ciudades que se encuentran en camellones o en parques, choca con los edificios y se queda depositado. Cuando hace viento por el paso de coches o por los vientos propios de las ciudades, estos se vuelven a liberar y el paciente se encuentra constante y continuamente en contacto con dichas exposiciones. De igual forma, la turbulencia creada por el tránsito o el viento a través de las calles puede aumentar de forma significativa la concentración puntual en un momento del día de alguna especie polínica. Aquí podemos apreciar de igual forma que aquellas concentraciones de pólenes no solamente se encuentra relacionada únicamente por el aspecto biológico, también es importante conocer dentro del estudio de aerobiología que la contaminación en el aire de las ciudades tienen una implicación directa con todos los elementos que se desenvuelven en la atmósfera, es decir, los aspectos biológicos o las sustancias biológicas como el polen o algunos hidrocarburos, también con el particulado como el PM2.5, PM10, etcétera, metales pesados y todas las sustancias que se encuentran en la atmósfera, finalmente confluyen en esta y se interrelacionan. El polen se contamina, el particulado biológico se relaciona o
o se contamina o se mezcla con el contaminante biológico como tal, y esto puede potencializar. Por eso es también dentro del tema que estamos hablando de aerobiología, es importante conocer también la parte de contaminantes. Muchos hablamos de la contaminación ambiental en las ciudades y lo damos que finalmente afecta de la salud, pero no sabemos muchas veces cómo existen estas correlaciones o cómo se da. La Organización Mundial de la Salud ha aceptado que la contaminación atmosférica es un riesgo medioambiental para todas las personas que residen en lugares con concentraciones altas. Se considera que existen más de 100 millones de personas que están expuestas a niveles muy por arriba de lo permitido por los expertos internacionales. Existen, no es un secreto a voces, se conoce que hay más de 200,000 artículos que reportan exposición directa o que demuestran el efecto directo de la contaminación con la salud humana. Pero finalmente, ¿qué ocurre? Hablamos de contingencias, de precontingencias, de ciudades contaminadas, pero no podemos muchas veces dar esta relación y esta afirmación entre el particulado y el efecto directo sobre la salud. ¿Por qué? Porque finalmente recordemos que en el ambiente, en la atmósfera, de forma natural, convergen cientos de sustancias. Muchas de estas sustancias generan nuevos componentes o nuevas sustancias que pueden ser igual de peligrosas que la sustancia original, que el sustrato original, o pueden ser modificaciones importantes que afecten en mayor o en menor grado la salud de las personas o de los seres vivos que respiran o están en contacto con ellas. En México se ha dado la tarea desde hace muchos años atrás, alrededor de 30 años atrás, del monitoreo ambiental de las ciudades, y a pesar de que vemos frecuentemente en periódicos, en medios de comunicación masivos, que los aspectos de contaminación es algo importante y se da mucho énfasis del contaminante biológico y que las ciudades no salgan de las ciudades o salgan con cubrebocas o ese día hay contingencia ambiental, y hacemos que una serie de coches paren, son medidas muy importantes y realmente beneficiosas para la población, pero finalmente si hacemos una recapitulación de todo lo que de las ciudades de mayor contaminación y la cantidad de población que reside en ellas, quizás las estrategias o las medidas pueden ser cortas. Existen más de 10 ciudades en México donde residen o residimos más de 10 millones de habitantes, y una ciudad como es la zona metropolitana del Valle de México, donde viven más de 10 millones de habitantes. Es decir, más del 50% de la población vive en grandes urbes. Y a pesar de esto, de estas 34 ciudades que involucran más del 70% de la población residente en México, solamente 12 reportaron la contaminación de forma directa. Las otras 22 ciudades finalmente quedaron cortos en las estrategias de divulgación y de monitoreo ambiental. Es decir, estamos ante un fenómeno muy importante, y obviamente como alergólogos esto tiene una implicación directa sobre la salud de nuestro paciente. Por esa razón, vemos que algunas ciudades, y todos achacamos por los medios de comunicación, que una ciudad o unas ciudades dentro del país son las más contaminadas, y muchas veces no observamos lo que está ocurriendo en nuestras localidades. Aquí podemos apreciar en uno de los estudios que se realizó por medio de la Secretaría del Medio Ambiente y el Centro de Ciencias de la Atmósfera, igual de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, donde se vio qué estaba pasando en otras ciudades. A pesar de que quizás la Ciudad de México, por la cantidad de población que reside, es la que enfoca generalmente los ojos de la mayoría, no observamos otras entidades. Veamos el caso de Irapuato, en el centro del país, Celaya, donde el 48%
las concentraciones de promedio anual de particulado fue de 48 puntos, de 48 partículas por millón. Esto significa que las concentraciones, aquí podemos observar qué es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, el máximo de particulado recomendado para el desarrollo de la vida, sin afectaciones importantes sobre la salud humana. Vemos Irapuato, que prácticamente duplicó, y más que duplicó estas concentraciones. Prácticamente ninguna de las ciudades que monitorearon, es decir, de estas 12 que dieron información de forma oportuna, no sabemos las otras 22 dónde han quedado, pero seguramente estaremos fuera de estos parámetros. Mexicali, que a pesar de que los reflectores no están apuntados hacia Mexicali, pero es una de las ciudades más contaminadas de todo el país, básicamente 6 veces más de las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud. La Ciudad de México no se queda atrás, tiene un 50.3 partículas por millón, es decir, de igual forma supera con creces el particulado respirable. Quizás de las ciudades con mejor calidad de vida, mejor calidad de aire como tal en el país, de las que se reportan, entre ellas es Puebla, por las propias características geográficas de esta ciudad, pero recordemos que esto es únicamente lo que se ha dado a conocer. No conocemos realmente cómo se encuentran otras ciudades de la República Mexicana. Aquí observamos cómo se ha ido comportando la Ciudad de México en los últimos años a través de alguna serie de estrategias políticas y estrategias restrictivas o el cambio de tecnologías en el uso de hidrocarburos fósiles. Vemos en el año 1989 que ya se acercaba a los 160 partes por millón, y en los últimos años ha ido bajando casi alcanzar los 40 puntos, con un pequeño repunte en los últimos meses. Este es el último reporte dado por la Secretaría del Medio Ambiente en el año 2015. Si vemos y analizamos qué está ocurriendo en el ambiente, si conocemos que las concentraciones de contaminantes son muy importantes y las concentraciones polínicas son muy importantes, finalmente nos va a llevar estas conjunciones o estas interacciones entre el polen, nos va a dar cambios importantes en la reactividad. Se ha contemplado que las concentraciones de polen y contaminación están ligadas a un aumento en la sensibilización, es decir, algunas plantas cambian de estrategia por lo contaminado que se encuentra el ambiente, cambian de estrategia y libera durante ciertos periodos del año polen con muy poco material biológico, mientras cuando las condiciones ambientales son óptimas, libera quizás concentraciones de polen igual que en otros momentos de la temporada, pero este polen realmente presenta grandes cantidades de material biológico, es decir, la parte alergénica se ve influenciada. De igual forma, el contaminante anexado al polen aumenta la reactividad, no desde el punto de vista de sensibilización, sino que más bien desde el punto de vista del daño causado del contaminante sobre la mucosa respiratoria previamente inflamada, es decir, funciona como un adyuvante más, no como una sustancia alergenizante, sino que más bien como algo que detona, que exacerba más los síntomas. Por esa razón, los pacientes que se encuentren expuestos en concentraciones polínicas y altas concentraciones de particulado ambiental pueden incrementar los síntomas, pero no así la alergenicidad del polen. Hablando de otros de los aspectos y quizás el aspecto final de esta plática que gustosamente estoy compartiendo con ustedes, vamos a hablar de las reactividades cruzadas que pueden presentar las especies polínicas o las especies de árboles o plantas en el ambiente. Recordemos que esta reactividad que existe entre pólenes y especies está dada por aspectos puramente biológicos, es decir,
aquellas sustancias que se encuentran dentro del mismo género o la misma tribu van a tener una reactividad cruzada muy alta. Si conocemos que las composiciones y estructuras de proteínas están estrechamente relacionadas a el género, si tenemos una especie o un género diferente, podemos dar o podemos afirmar con una alta precisión que van a presentar una reactividad entre muy alta o prácticamente son idénticos en su mayoría de estructuras. Aquellos que presenten familias o pertenezcan a subfamilias diferentes, pero con composiciones similares, van a ser reactividades cruzadas moderadas, y aquellos que son especies que son de diferentes subfamilias van a presentar reactividades cruzadas bastante bajos. Vamos a poner algunos ejemplos para hacerlo un poquito más fácil de comprender estos conceptos. Aquí tenemos que todas aquellas especies que pertenezcan al género de Acer, el maple, el Acer, por ejemplo, van a presentar reactividades cruzadas muy altas. De igual forma, los pópulos, todas las especies de pópulos, el aliso o el abedul, todos los robles o conocidos también como encinos, o castaños en otras regiones del país, todos estos que pertenezcan a estas especies van a tener reactividades muy altas. De igual forma, los cedros que no pertenecen al grupo de los juníperos, como son los cupresáceos, van a presentar reactividades muy altas. Los nogales, o también conocidos como árbol de nuez, todas las especies de ellos de igual forma. Los olivos, que presentan reactividad con los fresnos y ligustrum, ya que pertenecen a la misma familia. Vamos a tener de igual forma, en el caso de los pastos, las gramíneas, que se representan por grupos de alergenos, es decir, aquellos grupos que se han logrado purificar como tal y se les ha representado con un número. Aquellos que tienen mayor importancia son aquellos que pertenecen al grupo 4, que son de mucha importancia alergénica. De igual forma, el grupo 5 y el grupo 6, ya que presentan reactividades arriba del 70%, y de igual forma, y el grupo de mayor reactividad entre ellos son los del grupo 1, ya que presentan el 95% de reactividades cruzadas entre especies que pertenezcan a este grupo. Debido a las proteínas, hablando de las proteínas estructurales con las cuales están constituidas. La mayor parte de reactividades que se presentan, o reactividades cruzadas que se presentan con los pastos, vamos a tener una fuerte reactividad entre especies de poa, todas las poáceas en general, el Lolium, Dactylis, Bromus, incluyendo el Timothy, el Agrostis, el Sweet Vernal, el alpiste, la avena cultivada y el olcus. Van a presentar aquellos que pertenezcan al grupo A como tal, van a presentar una reactividad fuerte, no así aquellos que pertenezcan al grupo B, C y D, que van a tener una reactividad entre moderada y alta. Mientras que aquellas que pertenezcan al grupo de la bermuda, el zacate salado, el pasto bahía y el pasto Johnson, estos presentan características de especies que son un poco distantes, por lo cual sus reactividades son bajas. Recordemos que si pertenecen a la misma especie o al mismo género, sus reactividades son muy altas. Si ya son de otra familia, empieza a disminuir la reactividad. Si pertenece a otra subfamilia, la reactividad se va a ver aún más disminuida como tal. Aquí tenemos una pequeña tabla donde vemos las gramíneas alergénicas como tal, todas aquellas que pertenecen a la misma tribu, en el caso de las poáceas. Muy bien. Bueno, aquellos que pertenecen al género de las poáceas, como el Dactylis glomerata, la festuca, el Oleum y las poas. Perfecto, aquí lo tenemos. Ahora sí. Acá están, las que pertenecen a este mismo género, van a tener reactividades muy altas, pero ya que
dentro de la misma familia o de la misma tribu se encuentran también los pastos cultivados como las avenas y otras como el olcus o el fleum, van a tener reactividades muy altas entre sí, a diferencia de aquellas que no pertenezcan a esta subfamilia, como es el caso del Cynodon, que se encuentran filogenéticamente ya distantes del caso de las poáceas, o aquellas como las andropogenáceas, que pertenecen a otra subfamilia como tal, entre algunos ejemplos el sorghum o el sea maíz, que es el maíz como tal, van a presentar ya reactividades entre ellas bastante bajas. Estas que se encuentran dentro del mismo género, reactividades altas. Pero si comparamos la reactividad entre el sea maíz junto con el Lolium, como pertenecen a especies y a familias diferentes, la reactividad cruzada entre ellas es bastante bajo, para que podamos tener una mejor herramienta para el uso de nuestros alergenos. Es decir, si usamos alergenos que se encuentran dentro de estos grupos, vamos a tener una reactividad muy alta, y si utilizamos alergenos de este grupo, no vamos a tener muy buena reactividad como tal. Por eso es importante conocer las familias a las cuales pertenece cada uno de las especies polínicas a representar en nuestras pruebas cutáneas o en el tratamiento. Bueno, y finalmente vamos a hablar de las otras especies que compete la parte de aerobiología como tal, que son las esporas de hongos. Las esporas de hongos ha sido estudiada de igual forma desde hace centurias y se ha demostrado que tiene un impacto directo sobre la salud humana. Hablar de hongos como tal es un tema complejo, ya que las esporas de hongos, por la cantidad de interrelaciones que tiene, interacciones que presentan entre otras especies, y debido a sus propias condiciones de vida y a las características de vida del hongo, este ha desarrollado una serie de proteínas que son capaces de romper o transformar otras sustancias, las proteasas entre ellas, que son muy importantes. Debido a esto, los alergenos de los hongos se encuentran casi siempre dentro de estos micetos, dentro de las estructuras internas del hongo, y no son tan expuestos al medio ambiente. Pero no así, no por esto significa que puedan disminuir su alergenicidad, sino que más bien probablemente el paciente expuesto a estas esporas del hongo no se expone de forma directa a las proteínas que contiene el hongo, porque no se rompe y no libera su material proteico, y las sensibilizaciones pueden verse disminuidas, o las sensibilizaciones a hongos como tal no representa siempre la concentración directa de hongo en el ambiente con la sensibilización en los pacientes. Esto se da, o este fenómeno se observa principalmente en lugares muy húmedos, donde muchos colegas alergólogos comentan que tienen sensibilidad muy alta a hongos, que representa un porcentaje bastante significativo en sus pruebas cutáneas, pero esto se da por las concentraciones altísimas que puedan llegar a estar presentes, y no así por la cantidad de proteínas liberadas del hongo como tal. Esto, para darme mejor a entender, significa que la concentración del hongo como tal por las proteasas que presenta en sus estructuras externas son directamente irritantes, y en algunas personas puede llegar a dar una especie de sensibilización por las proteasas, no por el determinante antigénico mayor que presente el hongo, ya que el determinante antigénico mayor se encuentra usualmente en estructuras interiores, y estas no siempre son expuestas en el ambiente. Vamos a hablar de algunas de las que sí presentan sensibilización importante, como es el caso de los Aspergillus. Este Aspergillus pertenece a un género en particular, a una familia en particular, que son los Trichomaneaceae. Estos presentan diferentes especies como Aspergillus bronchialis, Aspergillus septatus. Estos son hongos filamentosos
con idoforos cortos, usualmente de 3 a 8 micras, es decir, bastante pequeños, son usualmente de paredes lisas, incoloros, ligeramente verdosos, que al final nacen de una célula base que viene del micelo, que se ensancha hasta el final para liberar una nueva vesícula coronada, y esta van a formar usualmente una nueva estructura de 20 a 30 micrómetros de diámetro para la nueva sujeto, el nuevo individuo. Uno de los Aspergillus más estudiados y más relacionados a enfermedades alérgicas es el Aspergillus fumigatus. Es un saprobio cosmopolita que se ha aislado prácticamente en cualquier tipo de sustrato. Se encuentra en material tanto orgánico, que se encuentra en descomposición, como también en depósito como tal, que a pesar de su amplia distribución, las concentraciones de esporas en la atmósfera son bajas. Es lo que me refería hace unos minutos atrás, que a pesar de sus concentraciones que pueden ser muy altas en el sentido del lugar donde se encuentra suspendido, la concentración ambiental atmosférica tiende a ser baja y la exposición a sus proteínas es generalmente bastante compleja. Estos van a ser aerotransportadas, al igual que otras especies como el Cladosporium, como Alternaria, y hay diferentes tipos de polen de igual forma que se encuentran suspendidos en el ambiente. En el polvo de casas es un nicho ecológico muy adecuado, por eso Aspergillus fumigatus se encuentra relacionado también a afectaciones intramuros, no extramuros como tal, y es una especie tolerante a temperaturas ambientes bastante extremas, desde los 12 grados centígrados hasta los 57 grados centígrados como tal. Aspergillus fumigatus pueden producir enfermedades de componente alérgico, presentan múltiples determinantes antigénicos, los más importantes los del grupo 1, de Aspergillus fumigatus 1, que es quizás de los de mayor importancia clínica alergológica como tal. Hay otras especies, de igual forma van a presentar reactividades entre ellos, pero recordemos que la proteína no siempre se libera del micelo. Bueno, de las enfermedades relacionadas con ellas están las alveolitis alérgicas del pulmón, el pulmón del granjero, el asma o la rinitis alérgica también pueden desarrollarse después de la exposición a algunos de estos conidios o puede exacerbar los síntomas. En algunos casos puede llegar a sensibilizar al paciente, las proteasas de estas, como lo platicamos minutos atrás, y no siempre la proteína alergénica del Aspergillus. Por eso es que la inmunoterapia con hongos en algunos casos y algunos expertos todavía la consideran controversial. De igual forma, vamos a mencionar que el Aspergillus es necesaria obviamente la inhalación de estas, pero también se encuentran responsables de aspergilosis broncopulmonar alérgica y el aspergiloma, que no podemos dejar a un lado en el estudio de este hongo. Otra de las especies, la Alternaria alternata, es un hongo filamentoso con idoforos simples, generalmente con extremos van a formar unos conidios bastante muriformes, van a ser un color un poco más pardo. Por gemación de la célula apical se genera un nuevo conidio, es la forma sexuada que tiene de reproducción. Presenta colonias de crecimiento rápido, usualmente de 3 o 4 días vamos a tener ya un crecimiento exponencial de estas colonias. Al final este hongo toma tonos oscuros y finalmente van a tener la forma que se libera al ambiente. La Alternaria alternata es uno de los hongos más extensamente distribuidos, al igual que Aspergillus fumigatus. Las fracciones alergénicas más importantes es bastante heterogénea y puede inducir reacciones de hipersensibilidad en concentraciones muy bajas cuando la persona se ve expuesta y obviamente sensibilizada a esta. Se ha comprobado que existe una gran complejidad y variabilidad entre los aislamientos de estas cepas, las concentraciones proteicas como tal, y finalmente se han determinado algunas fracciones alergénicas, al menos unos 20 como tal.
Entre los más importantes es Alternaria 5, que es la enolasa, una de estas proteínas capaz de romper otras, ¿verdad? Son proteasas como tal. También tenemos la proteína ribosómica, otras enolasas, que son los principales alergenos, y la Alternaria 1, que es una de las principales alergenos como tal. Es reconocido por los anticuerpos de tipo IgE entre el 80 al 90% de los pacientes alérgicos, y de igual forma con una reactividad en prueba cutánea bastante alta. La abundancia relativa que van a tener estos conilios de Alternaria pueden ser capaces de convertir en una fuente alergénica muy importante. Tenemos que tener mucho cuidado y estar pendientes de las concentraciones también de hongos en nuestro entorno, la exposición a estas esporas, que a diferencia de la exposición del polen, la concentración de estas pueden ser inclusive hasta 10,000 veces mayores que la concentración polínica ambiental. Es decir, hay casas que podemos medir las esporas de hongos por millones, ¿verdad? A diferencia de los pólenes, que usualmente es por cientos o por miles de polen como tal. La alta concentración de estas esporas y por la cantidad de proteínas que presenta, algunas pueden ser sensibilizantes en las personas sensibles a estas. De igual forma, la alergia al hongo de Alternaria alternata es una causa bastante común de asma. En diferentes estudios se puede llegar hasta un 70% de los pacientes alérgicos pueden tener sensibilización en pruebas cutáneas a estas y a otras especies relacionadas. Y finalmente, no me queda más que agradecerles a todos por la atención. Espero que haya sido de provecho y que sea una herramienta, que tengamos herramientas mucho más precisas para el diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes. Muchas gracias.